días a todos. Yo comencé por cambiarle el título al tema de la intervención. Le llamé Monseñor Romero, Fraternidad y Martirio. Con ocasión de la 56 Jornada Mundial de la Paz, que se celebra el 1 de enero del 2023, la Santa Sede hizo público el viernes 16 de diciembre el mensaje del Papa Francisco, cuyo título es Nadie puede salvarse solo, recomenzar desde el COVID-19 para trazar juntos caminos de paz. El mensaje escrito por el Papa muestra la angustiante realidad originada por la pandemia del COVID-19 y la guerra en Ucrania, que no solo ha traído víctimas a los directamente afectados, sino que a nivel mundial está dejando efectos colaterales para la humanidad y plantea la necesidad de responder a estos retos sociales. Ciertamente, dice el Papa, esta no era la post-COVID que esperábamos o preveníamos. De hecho, esta guerra, junto con los demás conflictos en todo el planeta, representa una derrota para la humanidad en su conjunto y no solo para las partes directamente implicadas. Aunque se ha encontrado una vacuna contra el COVID-19, aún no se han hallado soluciones eficaces para poner fin a la guerra. En efecto, el virus de la guerra es más difícil de vencer que los que afectan al organismo, porque no procede del exterior, sino del interior del corazón corrompido por el pecado. Frente a esta situación, ¿qué nos pide el Papa que hagamos? En primer lugar, dice, frente a esta realidad, el pontífice nos invita a reflexionar sobre las lecciones aprendidas. Reflexionar sobre las lecciones aprendidas a partir de la pandemia y de esta guerra. Y entonces, transcurridos 3 años, dice el Papa, ha llegado el momento de tomarnos, ¿qué quiere que hagamos? Tomarnos un tiempo para cuestionarnos, aprender, crecer, dejarnos transformar de forma personal y comunitaria. 2, un tiempo privilegiado para prepararnos al día del Señor. 3, estamos llamados a preguntarnos qué haremos, qué hemos aprendido de esta situación pandémica, qué nuevos caminos debemos emprender para liberarnos de las cadenas de nuestros viejos hábitos, para estar mejor preparados para atrevernos con lo nuevo. ¿Qué señales de vida y de esperanza podemos aprovechar para seguir adelante e intentar hacer de nuestro mundo un lugar mejor? Luego dice el Papa, tenemos que dejarnos cambiar el corazón por la emergencia que hemos vivido. O sea, esto debe llevarnos a pensar que es preciso que nos convirtamos, que entremos en conversión. Y luego dice, permitir que Dios transforme nuestros criterios habituales de interpretación del mundo y de la realidad a través del momento histórico. Debemos concebirnos a la luz del bien común, con un sentido comunitario, es decir, como un nosotros abierto a la fraternidad universal. No podemos buscar solo protegernos a nosotros mismos. Es hora de que nos comprometamos con la sanación de nuestra sociedad y nuestro planeta, creando las bases para un mundo más justo y pacífico que se involucre con la sociedad, con la seriedad en la búsqueda de un bien que sea verdaderamente común. Entonces, al final, termina diciéndonos, es preciso que demos una respuesta en fraternidad humana, fundada en nuestra filiación divina y de que nadie entienda que nadie puede salvarse solo. Es el momento para que juntos demos una respuesta ante estas tragedias, que lo hagamos como una comunidad fraterna. Ahora,
La pregunta es cómo poner en acto la fraternidad a la que nos invita el Papa Francisco. En primer lugar, él mismo va respondiendo: hacer uso de los descubrimientos positivos que la pandemia nos ha permitido descubrir en las acciones para mitigar sus efectos. Es beneficioso, dice, el retorno a la humildad, una reducción de ciertas pretensiones consumistas, un renovado sentido de solidaridad que nos anima a salir de nuestros egoísmos para abrirnos al sufrimiento de los demás y a sus necesidades, así como un compromiso, en algunos casos verdaderamente heroico, de tantas personas que no escatimaron esfuerzos para que todos pudieran superar mejor el drama de la emergencia. En segundo lugar, después de hacer uso del descubrimiento de las acciones positivas, en segundo lugar es tener la certeza de que esta experiencia de esta experiencia ha surgido una conciencia más fuerte que invita a todos. Tener la conciencia de que la pandemia y esta guerra nos están mostrando que las respuestas tienen que ser fraternas, en fraternidad, en comunidad, ¿no? Porque solo la paz nace del amor fraterno y desinteresado. Solo esa paz puede ayudarnos a superar las crisis personales, sociales y mundiales. Entonces, la gran respuesta que el Papa nos invita a dar a nosotros, habiendo tomado conciencia de que es preciso que nuestra respuesta fraterna sea fruto de nuestra conversión, de que nos dejamos llamar por el Señor, mover por el Señor, que nos dejamos ciertamente prepararnos para el día del Señor. La respuesta tiene que ser en fraternidad. Pero ¿de qué fraternidad se trata? ¿De qué fraternidad se trata? Para comprender el concepto de fraternidad de la que nos está hablando el Papa Francisco, vamos a ayudarnos de algunos conceptos sobre la fraternidad cristiana vertidos por el cardenal Ratzinger en su libro La fraternidad de los cristianos. La fraternidad cristiana se distingue, dice Ratzinger, de todas las demás fraternidades que superan el círculo del parentesco por sangre, por su estricto carácter realista. Su realidad es captada mediante la fe y hecha propia a través de los sacramentos. La fraternidad cristiana se basa profunda y definitivamente en la fe, que nos asegura ser hijos del Padre del cielo y hermanos unos de otros. Dicha convicción nos exige ser mucho más conscientes de la dimensión social de la fe, de lo que ha sido hasta el momento presente. Hoy en día nos da miedo pensar en una dimensión comunitaria de la fe, y esto evidencia un fino trabajo del enemigo. Es decir, ya el San Juan Pablo II hablaba en una de sus cartas de la dimensión social de la fe. Ratzinger habla hoy de que debemos vivir también la fe en la dimensión comunitaria. No verlo de esta manera, dice, es dejarnos tentar por el enemigo. La fraternidad cristiana se hace evidente cada vez que rezamos el Padre Nuestro, oración en la que la palabra nuestro señala directamente el hecho de que nos hermana y nos une. ¿Qué nos hermana y qué nos une? Dice, ser hijos de Dios. Uno de los componentes esenciales del querigma es esta filiación que nos une e involucra con el plan de Dios. Cuando se desarrolla de forma correcta el querigma, aparece necesariamente la dimensión social de la fe. La fraternidad cristiana es más que un grupo circunstancial de personas que se reúnen los domingos a cumplir un precepto que no llegan a comprender. Es más que un colectivo de personas que sienten que tienen un hecho que les une y les compromete.
Es más que una comunidad que tiene muchos elementos en común, pero que aquello que no comparten les aleja. La fraternidad es una comunidad de personas en la que las diferencias se ordenan como elementos de enriquecimiento mutuo que da fortaleza al grupo como espacio de vida, vivencia de fe, compromiso y afecto mutuo. Y esto es importante. Así que la fraternidad que el Papa Francisco está queriendo movernos a poner en acto es más que un espacio de vida, es una vivencia de fe, de compromiso y de afecto mutuo, ¿no? Aquello de que, como acontecía en las comunidades cristianas primitivas, el sufrimiento de uno es el sufrimiento de todos, la alegría de uno es la alegría de todos. Y sabiendo que nos une el mismo Padre, que nos une el mismo Salvador, que el mismo Espíritu Santo nos anima y nos vivifica, entonces estamos llamados a producir frutos de la fe y el fruto del amor, que se va a ir concretando en acciones en beneficio de la comunidad toda, sobre todo de los más necesitados. Por todo ello, la fraternidad cristiana nos debería de superar a cada uno de nosotros y englobarnos, puesto que la fe es la que nos ha hecho un único hombre nuevo en Cristo, la que hace crecer continuamente las exigencias de disolver la peculiaridad de nuestro yo individual, la autoafirmación del egoísmo natural en la comunidad del hombre nuevo que es Cristo. Ahora, ¿cómo aprendemos en nuestro tiempo a poner en acto esta fraternidad? Porque no tiene que quedarse siendo simplemente un eslogan, ¿no? No tiene que inspirarnos simplemente canciones que nos lleguen a gustar y hacerlas en común. Tiene que concretarse en algo. Es indudable que la fraternidad a la que estamos llamados en el contexto de que nadie se salva solo, no es de carácter filantrópico o político, sino una vivencia totalmente pastoral, inspirada en la fe y en el Evangelio y en la figura del buen pastor. Una fraternidad que se nutre de la pasión por la evangelización, es decir, por el celo apostólico. La Iglesia es misionera y debe vivir una fraternidad que experimenta en sí misma la presencia del Espíritu Santo que la plasma en salida. Para que no se repliegue en sí misma, sino que sea extrovertida, testimonio contagioso de Jesús, orientada esa fraternidad a irradiar su luz hasta los últimos confines de la tierra, porque posee en su origen la Iglesia un espíritu misionero, el cual la impulsa a arriesgarse en la búsqueda de los que sufren, al mejor estilo de Jesús, el buen pastor, y de San Óscar Arnulfo Romero. Todo esto es una llamada a la conversión, a volvernos a Dios, y desde Dios al hermano, sobre todo al pobre, al que sufre, y sentir con la Iglesia, humana y divina, santa y pecadora. En Santiago de María, para que podamos ir viendo los gestos de fraternidad que Monseñor Romero puso en acto, quiero comenzar en Santiago de María. En Santiago de María, Monseñor Romero se topó con la miseria. En los 2 años y un poco más que Monseñor estuvo en Santiago de María, acumuló experiencias que iniciaron su transformación. A veces nosotros pensamos que Monseñor Romero se convirtió en los 3 años que fue arzobispo de San Salvador. Monseñor Romero siempre fue un hombre y un sacerdote convertido. No es que aquí vino a encontrarse por primera vez con Jesucristo y su vida cambió. Desde su infancia, Óscar Romero desde su infancia
tuvo una relación íntima con Jesucristo que lo llevó a asumir actitudes, ¿verdad?, muy particulares, ¿no?, que después, más tarde, lo llevaron al seminario, indudablemente. Pero no es que se convirtió aquí en la arquidiócesis. Él siempre fue un hombre convertido, un hombre bueno, y yo digo un hombre santo. Pero en Santiago de María, él va a sufrir una transformación, a comenzar a vivir una transformación. ¿Ven? Porque va a comenzar a ver las mismas realidades que siempre vio con caridad cristiana, con ese sentido de claridad cristiana, ¿verdad? Va a comenzar a ver un poco con los ojos del magisterio de América Latina, con los ojos de Medellín y del Concilio Vaticano II. Por eso digo, en Santiago de María, ¿verdad?, se inició una transformación en él. Fueron 3 las experiencias que de alguna manera comenzaron a obrar esa transformación, este cambio en Monseñor Romero. El contacto cercano con la pobreza y la miseria, la masacre de 3 calles y los problemas relacionados con la experiencia pastoral del Centro Los Naranjos. Ciertamente estos años, Monseñor buscó el contacto directo con los fieles de su diócesis, que vivían mayoritariamente en la miseria en las comunidades rurales, en Santiago de María, y externó: ahí sí me vuelvo a topar con la miseria, con aquellos niños que se morían nomás tomar el agua que bebían, con aquellos campesinos maltratados en las cortas. Poco a poco fue tomando conciencia de la dimensión estructural de la pobreza. En su diócesis había grandes fincas de café. En la época de las cosechas, los cortadores de café vivían en otras partes del país, pero los terratenientes solo les pagaban un sueldo de hambre por el trabajo agotador. Romero hizo lo necesario para aliviar las necesidades de los cortadores. Hizo lo necesario para aliviar las necesidades de los cortadores. Les abrió la casa parroquial de la catedral y la oficina de la curia para que durmiesen. Organizó también por las noches una comida caliente para cuando regresaran de su agotador trabajo en las fincas de café. Pero tuvo claro que todo esto, en el mejor de los casos, solo iba a aliviar los síntomas de una enfermedad que era más profunda. Semejantes fueron las experiencias con el sufrimiento de los pobres campesinos de la masacre de 3 calles y con la formación dada en el Centro Los Naranjos. En estos años, Monseñor Romero se enfrentó en 3 planos con la realidad sociopolítica del país: la miseria en que vivían la mayoría de las personas en El Salvador, la creciente represión estatal y la dimensión política y estructural de los problemas subyacentes. Fue entonces cuando comenzó a ocuparse con más seriedad de los documentos de Medellín. El 22 de febrero de 1977 tomó posesión de la sede arzobispal en San Salvador, habiendo sido elevado a ella el 7 del mismo mes. Sede a la que amó y sirvió con entrega generosa hasta el encuentro definitivo con el Padre el 24 de marzo de 1980. Pocos días después de la toma de posesión, el 12 de marzo de 1977, asesinaron al Padre Rutilio Grande y a 2 de sus acompañantes mientras iba a celebrar una misa al Paisnal. Ese evento martirial, en medio del dolor fraterno, le abrió los ojos y el corazón a una nueva llamada del Señor a ejercer el oficio del buen pastor. Voy a repetir, ese evento material en medio del dolor fraterno, porque para él
Rutilio no era simplemente un sacerdote, dice, es un hermano. Es el que le acogió cuando él vino a San Salvador. Es él el que le introdujo en la vida pastoral de alguna parroquia aquí en San Salvador. Era su único amigo en el seminario de aquella comunidad de jesuitas. Rutilio era su amigo, ¿no? Y entonces el dolor fraterno lo experimentó con la muerte de Rutilio. Pero ese evento martirial, en medio del dolor fraterno, le abrió los ojos y el corazón a una nueva llamada del Señor, a ejercer el oficio del buen pastor que no abandona las ovejas cuando ve venir al lobo, y de nuevo volvió su rostro a Dios para que Él le guiara sus pasos por el sendero hacia donde quería conducirlo. Fueron aquellos momentos de pasión y de oración intensa los que agudizaron su olfato de buen pastor para percibir que la persecución a la iglesia estaba llamando a su puerta. No se trataba solo del asesinato de Rutilio, sino de que la iglesia ya era vista con recelo y sospecha. Predicar el Evangelio de Jesucristo, a juicio de los poderes de este mundo, era un peligro que atentaba contra su seguridad y había que perseguirla y hacerla callar a toda costa, olvidándose los poderes de este mundo de que la palabra de Dios no está encadenada y que es, dice Monseñor Romero, como el rayo del sol que siempre lo iluminó, para ir recogiendo el clamor del pueblo y el dolor de tanto crimen, la ignominia de tanta violencia, y aunque muchas veces fue como la voz que clama en el desierto. Homilía del 23 de marzo de 1980. Fue en ese contexto donde vivió y donde debió vivir el ministerio episcopal en medio de las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, y por encima de todo optó por ser fiel a Dios y a su pueblo, y así vivió la fraternidad con los desposeídos. Muchos fueron sus gestos de fraternidad para con los pobres, los campesinos, los obreros, de igual manera con su clero ante la persecución. Monseñor Romero supo concretar la fraternidad bajo las inspiraciones del Espíritu Santo. Su estilo de vida es que detrás del Romero que todos admiramos por su valentía profética, por su entrega generosa, por el talante de buen pastor, había fondo, había soleras y zapatas, lo sostenía una roca, era Dios, era Jesucristo, y era una experiencia de una vida santa. El martirio en él fue la corona de una vida santa. Por eso Dios lo llamó al martirio, ¿no? Entonces, se tomaba en serio, su estilo de vida era sencillo y pobre, casi espartano. Se tomaba en serio la pobreza sacerdotal. Compartía con los pobres su comida y también los dejaba pasar la noche en su casa parroquial, como hemos escuchado en Santiago de María. Pedía limosna, óiganlo, pedía limosnas a los ricos para dársela a los pobres. Así, a los pobres les aliviaba sus problemas y a los ricos su conciencia. Su opción fue preferencialmente por los pobres. Defendió el derecho a la vida, gestos fraternos. Defendió el derecho a la vida. Buscó ayudar a comprender que la violencia es inhumana y no cristiana. Denunció la violencia institucionalizada y de la insurgencia. Predicó que la paz de los cementerios no es la paz verdadera y que la verdad, la libertad, la justicia preceden a la paz. Defendió el derecho a asociarse libremente, apoyó los reclamos justos de las organizaciones populares, que el bien común significa proteger a los pobres, que una ley sin Cristo, sin Dios, sin amor,
Es una ley que dignifica al hombre, porque la gloria de Dios es que el hombre viva. Impulsó Cáritas, creó los refugios, el socorro jurídico, compartió los premios económicos que recibió con los enfermos del Hospitalito. Fue un padre y pastor muy cercano a sus sacerdotes. Siempre luchó por vivir una fraternidad con sus hermanos obispos. Puso en ello todo su esfuerzo con diligencia. Dios fue su único confidente. En él encontró siempre serenidad para su alma y la paz que su corazón necesitaba. Para seguir predicando según su corazón, se dejó guiar por sus inspiraciones, porque la santidad siempre fue su meta. Y fue en ese sendero donde un día Dios lo sorprendió con el don del martirio en su infinito amor. Transformó su vida en una hostia viva y lo unió a su Hijo en la cruz. San Juan Pablo II, en su telegrama de condolencia por la muerte de San Óscar, expresó entonces: respetemos todos en este acontecimiento doloroso el testimonio particular que Monseñor Romero se empeñó en dar durante toda su vida de pastor, buscando a Cristo especialmente en aquellos a quienes Él está más cercano. Así coronó con la sangre su ministerio particularmente solícito con los más pobres y marginados. Fue un testimonio supremo que ha quedado como símbolo del tormento del pueblo, pero también como esperanza de un porvenir mejor. Es cuanto afirma en la carta apostólica de beatificación el Papa Francisco cuando dice: Óscar Arnulfo Romero y Galdames, obispo y mártir, pastor según el corazón de Cristo, evangelizador y padre de los pobres, testigo heroico del reino de Dios, reino de justicia, reino de fraternidad, de paz. Monseñor Romero, lo sabe mejor que yo el padre Rutilio Grande, fue un hombre humilde y tímido, pero que poseído por Dios desde los primeros años de sacerdocio, vivió su amor fraterno con los pobres. Logró hacer lo que siempre quiso, grandes cosas, pero por los caminos que el Señor le tenía señalados, caminos que fue descubriendo en su intensa e íntima unión con Cristo, modelo y fuente de toda santidad. Él cuidó siempre de nutrirse de su fidelidad a sus tres amores: Jesús sacramentado, la Virgen María, Reina de la Paz, y la figura del Papa. Con su vida, su pensamiento y su predicación, siempre buscó que en su iglesia los cristianos, mediante la conversión, pudiesen vivir la comunión hasta la plenitud de la solidaridad fraterna. Monseñor Romero sigue siendo hoy lo que siempre ha sido: un obispo con olor a oveja. Monseñor Romero es el amor de Cristo a los pobres, hecho hermano y buen pastor. Lo seguirán amando los pobres y los que quieran conocerlo desde la fe y el Evangelio. Aquellos que no lo ven como buen pastor, lo seguirán teniendo como ellos quieran, hasta que su corazón se vuelva a Jesús. Monseñor Romero con su vida sigue siendo una llamada a la conversión, a la solidaridad fraterna para todos los cristianos. Para nosotros los sacerdotes es una llamada a ser pastores al estilo de Jesús, pastores con experiencia de Dios y por lo tanto fraternos, con el Evangelio en las manos, dentro del corazón y en los labios, pero con la fidelidad de Jesús hacia los pobres, que son nuestros hermanos predilectos. Para los laicos es también una llamada a la conversión, hasta llegar a la plenitud de la solidaridad fraterna con los pobres y necesitados y a defender su fe aún con la propia vida. Muchas gracias.